En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor vivo y resucitado, con su gracia y con su paz, esté con todos vosotros. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en esta tarde en que comenzamos a celebrar el domingo sexto de este tiempo de Pascua. Cristo vivo y resucitado está presente en medio de nosotros. Nos habla a través de su palabra,
a través del encuentro de los hermanos de la comunidad, y Él está siempre motivándonos a que vayamos adelante siempre con esperanza, con fe, con ilusión. Nos ponemos en la presencia del Señor reconociendo nuestros pecados. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío únicamente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrámonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo lo que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. No os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y al que me ama será amado por mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Este trozo del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar se enmarca en un periodo, podemos decir, del Evangelio que se llama discursos de despedida. Nos ponemos en contexto. Jesús sabe lo que le va a venir. Está en la última cena. Ha lavado los pies a los suyos, se ha sentado a la mesa, ha compartido con ellos la cena pascual. Y ahora viene la sobremesa. Y en esa sobremesa el Señor se dedica a despedirse de ellos. Por eso, ya digo, se llama el discurso de despedidas. Es curioso porque es una paradoja. Dios se va, pero se queda. ¿Cómo es eso? Se va porque físicamente, históricamente, el Señor tiene un periodo de vida que se acaba con su pasión y muerte en la cruz. Pero no quiere decir que después siga muerto o esté muerto, todo lo contrario. Él vive y es el viviente, vive para siempre y está verdaderamente presente en medio de nosotros. Se va, ciertamente, y sube al cielo,
El próximo domingo celebraremos la ascensión del Señor. Pero digo se queda pues en muchos signos, en la palabra, evidentemente. La palabra que se proclama en la Eucaristía siempre es palabra de Dios o palabra del Señor. Una palabra que debemos masticar y meter en el corazón, de tal manera que esa palabra dice, es la palabra que Dios nos dice cada día, cada vez que venimos a su encuentro. Él está en su palabra. Están los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde se nos da como alimento, como viático para el camino. Viático significa aquel que comparte el camino. Vía es un camino, ¿no? El camino de la vida. Él comparte con nosotros, como aquellos que fueron a Emaús y que Él se hace un peregrino más, hasta que ellos le invitan a quedarse en su casa. Quédate con nosotros porque atardece. Y al partir el pan, la Eucaristía, lo reconocieron. Jesús está en los sacramentos. Está en la comunidad reunida. Todos somos seguidores de Cristo, hijos de Dios. Compartimos la mesa, compartimos la Eucaristía. Y aunque pensemos diferentes y tengamos distinta manera de ver la vida, hay algo que nos une, que es el amor a Dios, el amor a Cristo. Eso es lo que realmente hace como de cemento que nos une y que nos une siempre, a pesar de que haya entre nosotros desuniones, discordias o que a veces incluso falte la paz. El Señor está presente también en sus signos, como el cirio pascual, que es un signo de la presencia de Cristo vivo y resucitado en medio de su iglesia. Un cirio bellísimo, que ha sido pintado por un famoso pintor de Jaén. Tiene aquí incluso, está San Nicolás de Bari, y aquí en medio quizá no lo distingan en la lejanía, pero está pintado casi de filigrana la cruz de la victoria. Es un cirio excepcional. Y aunque solo fuera un cirio de cera, es igual. Representa la presencia del Señor entre nosotros. Por eso es importante y muy valioso. El Señor se va, pero se queda. Y no nos deja solos. Dice que Él va a mandar otro Paráclito. Cuando dice otro es porque Él también es ese Paráclito. Paráclito es una palabra de origen griego que significa abogado. Y más concretamente, abogado defensor. ¿De qué nos defiende? Del mal. Del mal. Que muchas veces nos amenaza y que está muy presente en la sociedad, en el mundo. Basta echar un vistazo fuera de nosotros y lo vemos ahí. Nos está muchas veces invadiendo los terrenos, ¿no? Invadiéndonos incluso el ánimo. Cuántas guerras, cuántas desuniones, cuántos pues ir detrás de ídolos, a veces pues incluso como los ricos exhiben sus riquezas de una forma descarada, ¿no? Descarada, e incluso quien sale imitando o pareciéndose, queriéndose imitar a la Virgen de Fátima y lleva en sus manos un rosario que cuesta, no sé si 30 millones, ¿no? Es una cosa que es una aberración, ¿no? Mientras hay gente que se muere de hambre. Y no estamos hablando de algo hipotético, ¿no? Es que es algo real. Algo real. Nuestros hermanos que se mueren de hambre, que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra colaboración. Y sin embargo, pues a veces hacemos estas cosas tan raras, tan extrañas, ¿no? Que desde luego piden de nosotros que levantemos la voz y que seamos incluso voz de los sin voz. Qué precioso lo decía hoy San Pedro en la segunda lectura que nos han proclamado.
decía él, que estemos siempre dispuestos para dar explicación a todo el que nos lo pida, para que estemos dispuestos siempre a dar razón de nuestra esperanza. Una razón de nuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia. Como decía San Juan Pablo II, el Evangelio nos impone, es un regalo, es un don, se propone, se ofrece. Así tenemos que serlo nosotros, para que nuestra fe no se reduzca a la sacristía, para que nuestra fe no sea una vivencia de un sentimiento religioso o espiritual, sino sea también una manifestación de lo que apostamos, por qué creemos y por qué realmente vivimos esa fe de una manera práctica y de una manera consecuente, congruente, ¿no? Esa palabra que a mí me gusta tantísimo, que es la palabra coherencia, que los hechos y las palabras vayan a la par, y no que las palabras parole, 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 que dicen los italianos, ¿no? Se las lleva el viento. Hay que decir palabras consecuentes, congruentes. Bueno, pues esto y mucho más es lo que trae este domingo sexto del tiempo de la Pascua. No dejemos de pedirle al Señor que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo y que haga de nosotros cristianos valientes y decididos. Confesamos la fe. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En comunión con Cristo, oremos a Dios nuestro Padre, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, el defensor, fortalezca en las pruebas a quienes sufren persecución cuando tienen que dar razón de su esperanza. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, promueva en el mundo el sentido de la solidaridad. Roguemos al Señor. Y para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida. Roguemos al Señor. Sigamos insistiéndole al Señor por la paz del mundo. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y tierra. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,
y con el Papa con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, los difuntos de la Asociación Maestros Industriales, también por María José Gutiérrez y por José Luis Morán Junquera, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás de Bari y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos en verdad hijos de Dios, acudimos a nuestro Padre, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo lo guarden para la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Decir dos cosas muy breves. Es público, porque ha salido ya en la prensa, que vamos a comenzar la restauración del órgano histórico de esta iglesia. Un órgano que merece, es un órgano monumental, histórico, ya digo, y merece realmente ser restaurado. Está en un momento crítico, es como una casa que se ha cerrado y está envejecida, termina cayéndose. Por eso hay que actuar. Y por eso pues, estamos necesitando también de la ayuda de todos. En segundo lugar, también decirles que todavía siguen habiendo pastas de las monjas de Cangas de Narcea en la sacristía. Son riquísimas, no engordan, todas esas cosas que ya sabemos. Y por último, decirles también que dentro de un momentito comenzará aquí un concierto de bandas. No se lo pierdan, porque es algo realmente excepcional. Cómo suenan y cómo suenan en este recinto tan espectacular. Así que lo disfruten mucho, que lo disfrutemos. Yo también me incluyo. ¿Di la bendición? Sí. Pues entonces nada, desearles que tengan una buena noche de sábado y un feliz domingo. Podéis ir en paz.